estamos en una situación de alta inseguridad ciudadana. Hace unas horas nada más, aquí muy cerca del canal, en la cuadra 9 de la avenida Arequipa, se produjo un terrible asesinato. Un colectivero, un taxista informal, presuntamente estaría implicado en un tema de cobro de cupos. Y en ese contexto, algunas autoridades están buscando imitar algunas medidas de otros países que han funcionado o han tenido cierto éxito, ¿no? Por eso es que el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, ha viajado la semana pasada hasta El Salvador y se ha reunido con el vicepresidente de este país, con autoridades locales, para ver si podemos imitar algunas de estas medidas del denominado Plan Bukele. Un plan que, hay que decirlo, a raíz de los hechos y de las cifras que se comparten a nivel internacional, ha tenido éxito porque se ha podido meter, digamos, a muchos de los pandilleros que formaban parte de la organización de las Maras Salvatruchas a prisión. Los índices de inseguridad han tenido una disminución importante en los últimos años y esto, por supuesto, ha generado que muchas autoridades peruanas miren con cierta admiración lo que ocurre en El Salvador. Vamos a escuchar qué te parecen las declaraciones que ha tenido el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, quien anuncia que algunas medidas del Plan Bukele podrían implementarse ahora en su región. Adelante. Lo primero que se tiene que rescatar es cómo la delincuencia, las pandillas, generaron tanto dolor en la población, lo mismo que hizo Sendero en los años 80 a nuestra población. Pero ahí encontraron a un enemigo en común absolutamente todos: el ciudadano, la familia, sus autoridades, las organizaciones, y que todo esto ha llevado a plantear una estrategia integral. Y lo que he visto es, en el corto plazo y como en el mediano plazo, ellos se proyectan para que efectivamente puedan eliminar la delincuencia y garantizar seguridad. Declaraciones entonces del gobernador del Cusco, Werner Salcedo. Pau, ¿qué te parece si hablamos un poquito del Plan Bukele y de lo que hizo El Salvador una vez que Nayib Bukele llegó al poder en el año 2019? Ese año en El Salvador había una grave crisis de inseguridad ciudadana similar o incluso peor a la que tenemos hoy en nuestro país. Nayib Bukele, a los 2 años de llegar al gobierno, lanza este denominado Plan Bukele y empieza a, digamos, meter a prisión a estas megacárceles impresionantes que se han construido, estos centros de confinamiento, de terrorismo, a cientos de miles de delincuentes vinculados a las pandillas de las Maras Salvatruchas y otras organizaciones. Ellos ingresan a estas prisiones donde tienen, digamos, una línea bastante rígida, ¿no? Para controlarnos, para evitar cualquier tipo de motín o de cualquier otra situación. Este ha sido el principal caballito de batalla, digamos, de Nayib Bukele, que hoy muchas autoridades peruanas pretenden imitar. Y hablando de autoridades peruanas, ya el año pasado, en el 2024, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, viajó también a El Salvador para conocer un poco más de cerca sobre este Plan Bukele. Y no fue el único, ojo, en el 2023, alcaldes como por ejemplo Hernán Cifuentes de San Martín de Porres o Pedro Espadaro del Callao también viajaron a El Salvador para entender un poco cómo funciona este plan. Bueno, han viajado también autoridades municipales, el ministro también ha viajado, pero de momento no hemos visto que aquí haya intenciones de implementar algo similar, claro, o por lo menos en las cárceles. Claro, Pau, incluso el propio expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, recuerda, se pronunció a favor de que algunas medidas del Plan Bukele se implementen aquí en nuestro país. Ahora, el tema es que para implementar esta medida, El Salvador tuvo que imponer un estado de excepción. Es decir, el presidente Nayib Bukele tomó el poder de distintas instituciones del Estado salvadoreño. Hablamos del Poder Judicial, del Congreso de El Salvador, de la Fiscalía. Entonces, si queremos imitar una medida como El Salvador, todo el poder tendrá que concentrarse en una sola persona, en este caso en el presidente de la República. Sin embargo, aquí en el Perú los poderes son autónomos. El Poder Judicial se maneja con independencia, el Congreso de la República también, en teoría junto con el gobierno, ¿no?, de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, claro, si queremos imitar una medida como esta, el poder tendría que recaer solamente en el gobierno, algo que podría ser también un poquito peligroso, ¿no? ¿Es necesario que el poder, digamos, absoluto recaiga solo sobre una persona para tener la voluntad de construir una cárcel de máxima seguridad, como hemos visto en El Salvador? Ustedes ven las condiciones de los presos, ¿no? Ni siquiera duermen
en unas camas, no tienen colchones, tienen unas literas metálicas, no tienen contactos, no tienen contacto ni siquiera con su familia. Aquí en los penales se han convertido centros de operaciones de las organizaciones criminales. Y ni siquiera tenemos penales nuevos, ¿no? Ajá. Cerca de 80.000 personas han sido recluidas en estos grandes centros penitenciarios, en estas megacárceles del Salvador desde que Nayib Bukele asumió el poder. Hoy el gobernador del Cusco plantea traer algunas medidas aquí al país, pero vamos a ver finalmente si esto se materializa. Vamos